Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos todos. Los que vienen por primera vez. ¿Sí hay gente que viene por primera vez? ¿Sí? Pues bienvenidos. Bueno, pues me da mucho gusto también a mí el poder estar el día de hoy aquí. Nos estaban compartiendo, ¿no? Acerca ¿de qué? De disponer el corazón, ¿verdad? Y eso precisamente es, pues ahí Dios está empezando ya en esta tarde a hablarnos, ¿no? A hablarnos a nuestras vidas en esto, primeramente en tener una disposición de nuestro corazón y poder estar receptivos y atentos a su palabra en esta tarde. Si hay un deseo en mi corazón es que cada uno de nosotros nos podamos ir con una palabra de parte de Dios en nuestras vidas y que pueda dar su fruto, ¿sí? Y que nosotros la podamos llevar bien, ¿verdad? Agarrada, bien sembrada en nuestros corazones y sobre todo durante los días que hay que hacer, cuidarlo, ¿no? Cuidar esta palabra, regarla, mantenerla para que pueda dar fruto, ¿sí? Y nos habla, ¿no? Estábamos cantando una alabanza, dad gracias a Dios en todo, ¿no? En todo, porque esa es su voluntad, ¿sí? Que nosotros seamos personas que amemos, ¿sí? Su palabra y que sobre todo la guardemos, ¿verdad? Que pueda ser guardada en nuestros corazones, atesorada, para que esto pueda producir algo, ¿no? En nuestras vidas. La palabra de Dios nunca viene vacía, siempre trae un galardón, siempre trae un regocijo. Decía ahora la palabra, ¿no? Un silbo apacible trae paz a nuestros corazones, ¿sí o no? Y bueno, tengo la oportunidad de poder volver a compartir el día de hoy. Y hace 2 miércoles atrás compartíamos una porción de una parábola que Jesús contaba ahí en Lucas 18, lo relata. Y la primera parte de este pasaje lo estábamos viendo y veíamos cómo es Dios con nosotros, ¿verdad? Él da un ejemplo acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? Y en aquella ocasión pudimos hablar y Dios nos habló a nuestros corazones de que Él, en cuanto nosotros clamamos, ¿no? Hablábamos de un pasaje que dice: antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes toda, ¿sí? Y tenemos tal confianza en Jesús que Él conoce nuestra necesidad y Él atiende, dice, al clamor de nuestra súplica, de nuestra oración. Y está atento sus oídos, están atentos sus ojos a nuestra necesidad. Y ese día pudimos hablar un poco de un pasaje que está en el Antiguo Testamento, de Ana, cómo ella tenía un adversario en su vida y cómo ella pudo ir delante de la presencia de Dios quebrantada, con un corazón contrito, humillado, dispuesto, necesitado, consciente de la necesidad que tenía, y pidió no para ella, sino pidió para la gloria de Dios. Pidió para que su adversario, su pasado, su dolencia en su corazón, lo que tenía dentro de ella, que era que no tenía hijos y que la atormentaba su adversario, y generaba en su corazón muchas cosas desagradables, y sobre todo le dijo al sacerdote Elí, dice: por la gran cantidad de mis congojas y de mis dolencias he hablado hasta hoy, Señor mío, ¿sí? Y llegó hasta ese punto donde ya no podía más, se acercó a la presencia de Dios confiadamente. Y ¿sabes qué ocurrió? Dice que Dios escuchó su clamor y atendió a su necesidad. ¿Por qué hablábamos de este pasaje? Porque ahí en Lucas 18 habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y los primeros 3 versos del 18 habla de eso, ¿no? Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y había en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, ¿no? Y esta primera parte habla de eso, ¿no? Y entendíamos ese día de cómo es Dios a la hora de ir de todo corazón, ¿sí o no?
Él es el Padre eterno, de eterna misericordia, y nos escucha y nos atiende, ¿sí o no? Clamé a Él y Él me respondió, ¿sí o no? El día en que te clamé, me escuchaste, ¿sí? Gracias por el día en el que abrí mis labios pidiendo auxilio y me rescataste del pozo de la desesperación. También hablábamos de pacientemente esperé. Y en esta tarde quiero compartir la segunda parte de esta parábola, y dice en el capítulo 18, versículo 4, dice: y él no quiso por algún tiempo, punto y coma. Dice, y él no quiso por algún tiempo. La reunión pasada veíamos cómo salíamos con gozo, ¿no? Porque decíamos cómo Dios atiende, ¿no? Apresuradamente a la voz de mi clamor. Pero aquí en el versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. Y vamos a ver la otra parte, cuando hay que esperar en la respuesta de Dios. Y ya es un poquito más difícil, ¿verdad? Es más fácil y más especial hablar de el Señor me ayudó cuando clamé, me respondió y punto, ¿no? Pero también viene esto, ¿no? Viene esta parte. Este ejemplo que nos ha sido dado aquí en el Evangelio de Lucas acerca de la viuda y el juez injusto, habla de cómo es esa visión terrenal, ¿no? Cómo es ese ejemplo que Jesús pone y dice, si que era un juez terrenal, injusto, que no amaba a Dios ni respetaba al hombre, y esta mujer vino continuamente y este hombre le escuchó, ¿cuánto más lo que Dios quiere que entendamos y que razonemos en nuestros corazones es esto? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Sí o no? ¿Cuánto más nuestro buen Dios? Si clamamos a Él, Él nos va a responder. Si este hombre, dice, ¿no? Pero vemos esta porción que dice, Él no quiso por algún tiempo. Y después dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. El versículo 5 es muy importante, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y vemos el fruto de la insistencia de esta mujer, ¿verdad? Constantemente. Por eso cuando inicia esta parábola dice que Jesús descontó esta parábola pues por la necesidad de orar siempre. ¿Y qué? Y no desmayar. Y hay un propósito especial de parte de Dios en esta enseñanza, ¿no? Y dice, y él no quiso por algún tiempo. Y yo pensaba en esta parte, ¿no? Porque cuántas veces ustedes han orado a Dios o han pedido cosas a Dios y aún seguimos esperando. Yo creo que hay muchos casos así, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas pidiéndole a Dios algo y todavía estamos esperando, ¿no? Pero también pasa que hay mucha gente que sigue, que ha buscado por mucho tiempo, que ha orado por mucho tiempo, y ¿sabes qué ha ocurrido? Pues se desanima, ¿no? Se desespera, y entonces dice que ya buscamos por nosotros mismos, ¿verdad? Y este es el error más grande, ¿sí? El no esperar en el tiempo de Dios, ¿sí? Y por eso esta porción nos invita a esperar pacientemente en la respuesta de Dios. Y hay muchos ejemplos, varios ejemplos en la Biblia de que Dios, ¿sabes?, se manifestó a su debido tiempo, cuando Él quiso en el momento indicado. Y parece que ya había llegado tarde, parece que Cristo había llegado tarde al encuentro, pero ¿saben qué? No, Jesús nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, como el día en que llegó, ¿a dónde? A nuestros corazones. Llegó en el tiempo más indicado y en el tiempo perfecto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando, verdad?
para que Él hiciera esa obra. Pero no fue cuando nosotros quisimos, fue cuando a Él le plació, porque era el tiempo más indicado. Y lo que pasó en el tiempo, en el transcurso a que Dios mostrara su gloria, es de mucho valor, es de mucho valor, porque nos ha ensanchado el corazón, nos ha abierto nuestros ojos y nos ha permitido experimentar muchas cosas, ¿sí? Y que hoy podemos dar testimonio de ellas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hemos podido experimentar muchas cosas, ¿sí? Pero Dios llegó a tiempo. Cristo se manifestó a nuestros corazones en el tiempo indicado. Y hay una porción que está ahí en Segunda de Pedro, que es donde quiero iniciar, en Segunda de Pedro. En el 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay una versión que me llamaba mucho la atención, la Nueva Traducción Viviente, y dice así, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir lo que Él nos promete, como algunas personas piensan, sino totalmente al contrario. Él es paciente por amor a nosotros. Él es paciente por amor a nosotros y no quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. ¿Sí? No es que el Señor, ¿qué? Se tarde. No es que el Señor se olvide, sino es que Él nos ama, ¿sí? Y Él es paciente por amor a nosotros. Y Él en cada situación tiene un propósito. Si llevas mucho tiempo esperando, ¿sí?, la respuesta de parte de Dios, sigue adelante. Si aún continúas en esa etapa de estar esperando y a veces nos entra la duda y la desesperación y la tristeza, Él no tarda, ¿sí? Y por amor, a veces Él espera un tiempo, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo grande en la Biblia, ¿sí? De lo que nos estaban hablando, ¿no? De Marta, María y Lázaro, ¿no? Y dice la Escritura, dice, y había un hombre, dice, al cual Jesús amaba mucho. Dice, y le fueron a dar una noticia, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Y dice, ¿y él qué hizo? Esperó 3 días más. Y después dice que le reveló a sus discípulos y les dijo, Lázaro duerme. Y ellos dijeron, si duerme, ¿qué? Pues en algún momento se va a despertar. Pero él les hablaba de ¿qué? De que ya había muerto. Y aquí vemos el amor de Dios, ¿no? Ese amor que Dios nos tiene y esa forma, ¿no? O fórmula especial de parte de Dios, ¿sí? Que a veces tarda un poco, ¿verdad? Pero va a llegar. Si algunos piensan que Jesús es lento, que Dios es lento, dice, pero no es lento. Él lo hace por amor. ¿A quién? A nosotros. Y dice, y como le amaba mucho a Lázaro, entonces decidió esperar 3 días más. Y cuando llega al encuentro, no, ahí nos relata en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando llega al encuentro dice que Marta sale apresurada al encuentro con Jesús, ¿y qué le dice? Maestro, si tú hubieras estado aquí, ¿qué? Mi hermano no hubiera muerto. Mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús parece que llegó tarde, ¿verdad? Y parece que ese Dios de amor del que tanto hablamos,
como que no es tan Dios de amor. No, dice, por amor a vosotros. Marta, cree solamente. Sí, yo sé que Él se va a levantar, yo sé que Él el día, en el día postrero, Él se levantará de entre los... No. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Es para que tu corazón y tu mente y tu fe crezca. ¿Sí? Para que tu corazón se ensanche y veas la grandeza de tu Dios y veamos la grandeza del Señor. Dice la parábola, ¿no? Dice, y Él no quiso por algún tiempo. ¿Sí? Y a veces Dios también procede así, por un tiempo dice, espera, porque aún hay muchas cosas que debemos ver, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Están preparadas para aquellos que le aman y que esperan pacientemente, ¿sí? Y tenemos que ser pacientes, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta? Perdón. Marta, desesperada, le dice al maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Aquí hay eso está aquí, vamos a leerlo en Juan 11, porque hay un punto ahí que hay que dejar claro. Y le dice en el 11:22 de Juan, después de que le dice que si hubiera llegado él ahí a tiempo, no habría muerto su hermano. Dice en el 22 más, también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ese es el punto, ese es el punto principal, ¿no? ¿Tú crees en esto? Y ahí es cuando empieza, ¿no? esa pregunta o esa duda en el hombre, ¿no? Cuando parece que el tiempo se alarga y no viene. Y entonces ya viene la incredulidad, ¿sí o no? Sí, y Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Sí, pues si crees esto, todas las cosas que pidieres, ¿verdad? Serán hechas. ¿Sí? A su tiempo, a su tiempo. Dios ha hecho todo hermoso, pero ¿cuándo? A su tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Y hay otro ejemplo más, que parece que ya también Jesús se tardó, ¿no? Y ahí como que lo hizo más directamente, ¿no? A veces cuando está lejos la persona, pues en este caso Jesús estaba lejos, dices, bueno, pues no, se nos presentó tal cosa, por eso no pudimos llegar a tiempo, ¿verdad? Y podría alguien excusarse, pero aquí vemos otro ejemplo, cuando Jesús está literalmente cerca de este hombre, ¿sí? Y lo hace esperar, le dice, ni siquiera le hace, ¿sabes? Caso, o sea, lo deja ahí a un lado, y continúa en su plan perfecto el Señor Jesús, ¿sí? Aquel día que se le presentó una mujer que tenía muchos años con un flujo de sangre, ¿sí? Y dice que tocó el manto de Jesús, dice, pero en la historia aparece ¿quién? Jairo, ¿sí? Jairo aparece y le dice, mi hija está muy enferma. Y dice que entonces Jesús continúa con ese milagro de la mujer que le toca y dice, ¿quién me ha tocado? Y tal. Y empieza a buscar, y la mujer dice que estaba,
me curé, ¿no? Entonces empieza a hablar con Jesús y le dice, pues, soy yo. El poder que salió de ti vino a mi vida y me sanó, ¿no? Y dice que cuando pasó todo esto, Jairo estaba, yo creo que presenciando ese evento, y llegan por detrás sus amigos. ¿Y qué le dicen? Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ya se murió, ya está muerta. Ya no molestes más al maestro. Ay, qué triste, ¿verdad? Y parece otra vez que Jesús se olvidó. No hizo caso a mi clamor. Pero si estaba ahí, si yo le dije que mi hija estaba muerta, estaba muy enferma, estaba a punto de morir, me vio mi dolor, mi sufrimiento, y decidió esperar. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque me ama, ¿sí o no? Por eso decidió esperar un poquito más. Eso viene ahí vamos a leerlo en Lucas, Lucas 8. Lucas 8, 49. Cuando dice en el 49, y estaba hablando aún Jesús, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, oyéndolo Jesús, le respondió. ¿Qué le dijo? ¿Qué nos dice a nuestro corazón? No temas, primero, ¿verdad? Cuando parece que no hay respuesta a nuestra petición, cuando lo que más anhelamos que pase no pasa, suele venir ese miedo y ese temor. Y entonces Jesús voltea y le dice a este padre que ha perdido a su hija, ¿qué le dice? No temas, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Qué especial, ¿verdad? Qué especial. Como él hace las cosas a su tiempo, ¿sí? Y es con un propósito. ¿No? Para que todos, dice que todos, ¿qué hacían? Se burlaban, ¿sí o no? Se burlaban. Dice, las personas, ¿no? Los principales de su casa, dice, vinieron a decirle, busquemos otra forma, otra alternativa, ya, Jesús, olvídalo. Y así pasa, ¿verdad? El mundo es lo que quiere, que nos olvidemos de Cristo. ¿Sí? Los afanes de este mundo, dice que ahogan, ¿verdad? Quieren ahogar la palabra y quieren ahogar nuestro espíritu y que no continuemos en esa búsqueda, ¿verdad?, del Señor y que no crezcamos, ¿sí? Y que nuestra fe, en vez de crecer, de que crezca, pues que se pierda, ¿verdad? Y si se pierde nuestra fe, se pierde nuestra esperanza. Y si se nos pierde nuestra esperanza, se nos pierde la visión en Cristo. Y si nos olvidamos de Cristo, ¿qué? Perdemos todo, ¿sí? Y ya no tenemos salvación, ¿sí? Y perdemos nuestra salvación y nos quedamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, ¿sí? Y eso precisamente es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Si no retarda su promesa, como algunos dicen, que Él se olvida y que Él se tarda, sino es paciente y con amor está buscando manifestarse a nosotros. Amén. Hay otro ejemplo, todavía para mí más especial, ¿no?
Un ejemplo más en Lucas 7:12, atrás. Este es uno de los ejemplos que a mí más me gusta, que tiene tiempo que lo veo y me anima, ¿no? Y veo ahí cuán grande es Dios y cuán fiel es. Y no importa la circunstancia que vivamos y no importan los tiempos difíciles que estemos pasando, aquí vemos un ejemplo impresionante, ¿no? Y dice, y aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, en el 7:11 de Lucas, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, dice, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, dice, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado de entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este ejemplo es aún todavía más avanzado, ¿no? Y dice que aquí ya no le estaban hablando porque estaba enfermo, no le mandaron a llamar días antes porque estaba enfermo la persona, sino aquí ya fue de camino ¿a dónde? A enterrarlo, ¿no? Dice, y cuando entró a la ciudad, iban saliendo del pueblo, ¿sí? El contingente, la gente que llevaba el féretro cargando, ¿sí? Pero hay un dato muy curioso y muy especial. Hijo único de una mujer que era viuda. Qué tristeza, ¿verdad? Dice, era viuda y solamente tenía un hijo. Y ese hijo lo llevaban varios en el féretro a enterrarlo. ¿Sí? ¿Usted se ha sentido así? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? ¿Padres? ¿Verdad que sí? Algunos éramos el muerto que llevaban a enterrar. ¿Sí o no, chicos, chicas? O algunos éramos los que íbamos, dice que lloraba, ¿no? La gente. Y en ese momento de sufrimiento, de dolor, de que ya no hay esperanza, de que ya no hay nada más que hacer. No tiene remedio. Ya es imposible. Lo que le pedí hace años al Señor ya no va a suceder. Quizás no suceda como tú quieres, suceden cosas mejores. Eso es ahí que hay que tenerlo claro. A lo mejor no es lo que tú estás pidiendo, sino es lo que sigue de eso. ¿Sí? A veces pedimos una cosa, pero igual lo que necesitaba nuestro corazón es algo más, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Verdad? Y dice que entonces Jesús, al ver esta escena, dice, se acercó, mandó detener el féretro, ¿sí? Se acercó hasta ahí y le dijo al muchacho, levántate, no es tu tiempo. Aún no. Llegué en el momento indicado, ¿sí? Dice que las personas que decían, Dios nos ha visitado. ¿A cuántos de aquí ya Dios los visitó? Dios me visitó a mi vida, visitó mi casa, ¿sí? Hizo su obra. Lo que parecía imposible, Él lo hizo. Él lo está haciendo. Y si aún no llega, podemos decir con gran gozo, Él lo hará, ¿sí? Porque confiamos en su palabra, ¿sí o no? Confiamos en su palabra. La palabra de Dios es viva, es viva. Bueno,
Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Habacuc. Habacuc es un profeta y en sus días, en los días que Habacuc vivió, él pudo ver en su corazón pues este ejemplo, ¿no?, vivo en su propia vida, en su propia persona, en su pueblo. Y está escrito, es un libro que a veces es muy difícil de encontrar porque es pequeño. Vamos a leer Habacuc 1. Es especial esta palabra porque nos anima, ¿no? Nos anima en medio de la tribulación a poder estar con gozo, ¿sí o no? ¿Verdad? Su palabra es eficaz y produce en nosotros, y tiene que producir el deseo de buscarle, ¿sí?, de clamarle. Perdón. En Habacuc, en el 1, un poco el contexto de este pasaje, de este libro, es que en los tiempos de Habacuc, él vivió un levantamiento del pueblo babilonio a la destrucción de Jerusalén. Y este hombre habla de eso, ¿no?, de cuando Dios como que se tarda, ¿no?, como que permite que cosas como estas sucedan, ¿no? Y él dice que, pues que, dice, y escribe, ¿no?, dice, porque en tus días van a suceder estas cosas que son terribles, ¿no? Dice, van a destruir tu pueblo y van a destruir a tu gente. Dice, pero no es que Dios no esté escuchando, no es que Dios no los ame, ¿sí? No es que Dios no los procure, sino es que Dios es bueno y está esperando a que ustedes estén firmes, ¿sí? Quiere ver un pueblo firme, un pueblo que no se mueve por nada, que continúa con esa fe ardiendo, esa fe fuerte, viva, ¿sí? Y que quiere un pueblo que esté ahí dispuesto a padecer, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando él predica, dice, yo a todo me he tenido que acostumbrar, ¿sí? Me he acostumbrado a andar libre y me he acostumbrado a estar en la cárcel, me he acostumbrado a comer bien, tanto a comer mal, a verme con dinero como a verme sin dinero, ¿sí? A todos me he hecho de todo, ¿sí? Pero por ganar a Cristo, ¿sí? Y ese es el plan que Dios tiene. Dice que ese plan tenía Dios, ¿no?, en este tiempo de Habacuc, y dice que le permitió ver eso, ¿no?, la destrucción de Jerusalén y cómo los babilonios, dice, pues los destruían y los acechaban, ¿sí? Y se burlaban de ellos y decían, nuestro Dios es más fuerte que el suyo, le decían al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, pero manténganse firmes, manténganse firmes. Dice en el 1:1, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc y dijo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y dice en el 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Le dice, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, ¿no? Y entonces, pues en el verso 12, en el versículo 12, dice la protesta de Habacuc y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y dice que el Señor responde a Habacuc, y dice Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y en el 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión, y aquí está muy importante esta parte, dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Y aquí está hablando, ¿no?, acerca de esto mismo, ¿no? Dice que él le pregunta al Señor, ¿no? Le pregunta: ¿por qué permites todo esto, ¿no? ¿Por qué se retrasa? ¿Por qué se retrasa ese clamor? Dice: pues si tú eres, pues tus ojos no pueden ver la iniquidad, ¿no? Tus ojos y tu corazón pues siempre corren, ¿no?, al que está afligido. Y entonces, pues aquí habla, ¿no? Dice: aunque tardara, ¿sí?, aunque se parece que no llega, dice, ¿no?, la respuesta, espérala, ¿no? Sin duda llegará un momento en el cual el Señor quitará de ti pues eso que te acecha, ¿no?, esa dolencia y eso que traemos arrastrando. Dice: pues el Señor lo quitará, ¿no? Lo quitará y hará algo especial, ¿no?, en nuestras vidas. Y es parte de un avivamiento, ¿no? Es parte de un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros pues en otro tiempo hemos pasado dificultades, y yo me he preguntado muchas veces, y yo creo que ustedes también, ¿no?, ¿por qué hasta ahora me respondes? ¿Sí o no? ¿Por qué hasta ahora, Señor? Pues nos hubiéramos evitado un montón de cosas, ¿verdad? Así le decimos a eso. He escuchado a muchas personas que dicen: si yo hubiera conocido el Evangelio antes, ¿verdad? ¿Sí han escuchado a alguien decir así? Si hubiera sido hace tiempo. A veces nos pasa, ¿no? Señor, ¿por qué no me respondiste hace años cuando yo te necesitaba? ¿Por qué dejaste que pasara todo esto en mi vida? Bueno, porque ahora eres diferente, ¿sí? Porque ahora me vas a buscar de todo tu corazón, ¿sí? Porque era necesario que pasara este tiempo, ¿sí? Y ahí se resuelven muchas preguntas en nuestros corazones, ¿sí? Y a veces el enemigo quiere engañarnos y quiere hacernos dudar, pero luego volteamos a ver su palabra y sus promesas y decimos: tú no te equivocaste, nunca te has equivocado, ¿sí? Siempre lo has hecho correctamente, ¿no? Hace años te necesitaba mucho, ¿sí? Pero tuvo que pasar todo esto, ¿no? Y yo creo que cada uno tenemos este testimonio, ¿no? Señor, ¿por qué permitiste que yo cayera tan bajo, ¿no? Porque yo te amo, ¿no? Yo te amo y yo te he querido levantar de donde estabas, ¿sí? Pregúntense ustedes: ¿por qué, Señor, a mí me tuvo que tocar esto? Ahí está tu respuesta, ¿sí? Dice en el 3, en el capítulo 3, verso 2 de Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí,
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dice en el 16, vamos a leer a partir del 16, de ahí del 3. Oí y se conmovieron mis entrañas. Esto es lo que Dios está buscando, ¿no? Que nosotros se conmueva nuestro interior, ¿sí? Que a veces cuando sucede esto el hombre se endurece, ¿sí o no? Endurece su corazón, ¿verdad? ¿Están conmigo o no? Cuando no vemos la respuesta, ¿qué hacemos? Pues endurecemos nuestro corazón. Cuando le pedías algo a papá y a mamá y no te lo daban, cuando tú querías, ¿qué decías? Ya no quiero nada, ¿verdad? No, hijo, pero vente, vamos a comprarlo ahora sí. No, ya no quiero. Ya no. Y tú por dentro estabas, sí lo quisiera, ¿verdad? Y dice, y oí esto y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas? Se tiene que conmoverse desde dentro de mí. Señor, perdóname porque a veces dudo de ti. Dice, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, ¿sí? Él es quien nos da la victoria. En Él está nuestra esperanza. En Él y solamente en Él. No podemos ir a otro lugar más que a Él, ¿sí? En Él está la respuesta, ¿sí? En Él está mi confianza, ¿sí? Nadie más me va a poder contestar. Nadie más va a poder responder a mi clamor, solamente tú. Y como solamente eres tú, ¿qué podremos decir? En ti esperaré. ¿Verdad? En ti esperaré. Como el hijo espera de su padre. ¿Sí o no? Como el hijo espera de su padre. En ti esperaré. ¿Sí? Yo a veces no le puedo prometer, no le puedo decir a mi hijo algo porque a mí ya se me olvidó y él me recuerda, me dice, ¿y si me vas a dar mi sorpresa? Y yo le digo, pues, ¿sí? Ah, bueno. Y pasa 10 minutos y me vuelve a recordar, ¿no? Y él está convencido, ¿verdad? De que yo se lo voy a dar en algún momento. Igualmente, Dios está hablando a nuestras vidas y nos dice, esto te lo voy a dar, pero espera, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar, ¿qué? Esperando, ¿sí? Esperando, con nuestra lámpara encendida. Y tarda un poco, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Seguimos esperando. Dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y ese es el final de nuestra esperanza, ¿sí? Que Él vuelva por nosotros. A veces nada más nos limitamos a algo terrenal que estamos esperando que suceda. Pero lo que realmente esperamos es estar con Él, ¿sí? Es terminar nuestra carrera, ¿cómo? Con gozo, esperando, con la lámpara encendida, con mi fe firme en el Señor. Amén. Bueno, Habacuc enseña mucho de esto, ¿no? De esperar, de avivarnos
Y aunque falte, ¿sí? Aunque nos falte en este tiempo, dice, con todo y todo esto, yo me alegraré en ti. Yo estaré satisfecho, ¿sí? Estoy satisfecho en tenerte a mi lado, en conocerte, en saber de ti. ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a terminar ya en Hebreos 10. Dice aquí en el 10, vamos a leer desde el 22, y dice, acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? Pues lo que dijimos mal de Dios, ¿no? Por lo que pensamos mal de su obra. Y lavados los cuerpos con agua pura, dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos con corazón sincero. Y eso es lo que precisamente tenemos que hacer hoy. Esa es la invitación del día de hoy. Acércate a Dios con un corazón sincero. Y si somos sinceros, podríamos decirle, Señor, he dudado de ti y de tu promesa. Me estoy desesperando. Ya no creo en lo que tú prometiste. Me cuesta creer en tus promesas. Creo que no lo lograré. ¿Sí? Creo que no voy a llegar. Creo que no voy a cumplir mi programa de rehabilitación. Pero ayúdame. ¿Sí? Creo que no puedo cambiar mi vida. No creo que no puedo seguir tus pasos. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Eso es acercarse con un corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe. ¿Sí? ¿Cuánta fe tienes? Lo que tengas de fe, así sea muy poquita, ¿qué? Deposítala delante de Él. Así sea muy poca. Si tienes poca fe, la poca fe, utilízala. Cree solamente. No temas. Cree solamente. En plena certidumbre de fe. Acércate a Él con un corazón sincero. Dice, y purifiquen sus corazones de mala conciencia. No quiero pensar mal de ti. Lo que haya vivido en el pasado, lo que haya vivido desde pequeño, lo que me haya sucedido en la vida, tú siempre has estado a mi favor. Nunca has estado en contra de mí. ¿Sí? Siempre lo has hecho por amor. ¿Sí? Gracias porque me abrazaste, me encontraste, nos encontramos un día, ¿sí? Y hoy te conozco, Jesús. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? Habla de desechar, ¿no? De limpiar nuestras vidas, pues de lo malo, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a vestir, a permitir en nuestras vidas, ¿sí? Para que podamos acercarnos a Él confiadamente. Lucas 18 y terminamos. Ahí donde empezamos. Y entonces vamos a cambiar un día, ¿sí o no?
vamos a seguir creciendo. ¿Sí o no? Dice que hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? A la medida, a la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a ser semejantes a Él. Hasta que lleguemos al final de nuestra carrera, ¿verdad? ¿Sí o no? Y Él está dispuesto a hacerlo. Y Dios cambia el corazón más duro. Dios cambia la vida más torcida, más rebelde, ¿sí? Y más desahuciada que pueda existir. Nos ha cambiado a nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Y dice en el 6, y dijo el Señor, así dice, y dijo el Señor, Jesús, ¿no? Oíd lo que dijo el juez injusto. Ya no era tan injusto. Y dice en el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué especial, ¿verdad? Palabras del juez injusto, dice, y dijo el Señor esto, oíd lo que dijo el juez injusto. Ya estaba viendo un toque en su vida, ¿sí o no? Ya estaba viendo un toque, un cambio en su corazón, ¿sí? ¿Sí? Dios no se hace tardar, ¿sí? Y en nuestras vidas es igual, es igual. Dice que entonces ya surgió esa pregunta, ¿sí? ¿Y Dios se tardará? ¿Se tardará? ¿Verdad? Y luego nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿verdad? Cuán necios hemos sido, ¿verdad? En nuestras vidas. Y cómo Dios pues ha estado siempre pendiente, ¿no? Y Él no se ha tardado en respondernos, nos ha respondido en el tiempo indicado, y gloria a Él, porque si no hubiera sido por eso, pues no podríamos amarle, ¿verdad? Con esa pasión con la que se debe amar a nuestro Salvador. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay mucho que agradecerle, hay mucho por qué vivir, ¿no? Si Él nos ha rescatado es porque hay mucho aún todavía, ¿sí? Dice, os digo que pronto les hará justicia. Y esta última frase que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una frase que a mí me anima, que me hablaba a mi corazón acerca de cuando Jesús venga, los que le aman seguirán con la misma intensidad, seguirán con la misma pasión, ¿sí? Esperando su venida. Aunque tardare tu respuesta, yo estaré confiado en ti, ¿sí? Cuando puedan, lean Hebreos 11 y dice, y muchas personas, dice, nunca vieron el milagro de cerca, o sea, para ellos, dice, sino que lo vieron de lejos pasar. ¿Sí? Vieron de lejos pasar las promesas, dice, pero nunca dudaron. Nunca dudaron. Dice, muchas mujeres recibieron a sus muertos en sus casas, pero nunca dudaron. ¿Sí? ¿Entendemos esto o no? Dice, y vieron de lejos pasar las promesas, pero sabían que llegarían un día. Sabían que algún día Dios haría esa obra en ellos. Dice, muchos murieron así. Muchos murieron así. Creyendo, ¿en dónde? En sus corazones, la promesa. Por si
Por si dices, no, yo ya esperé muchos años, pues que sepas que unos se murieron esperando las promesas. Sí. Pero llegaron. Sí, llegaron. Otros dice que murieron a filo de espadas, perseguidos en los caminos, en las cuevas, en los lugares más hostiles. Dice, pero nunca dudaron, nunca. Estuvieron firmes hasta el último día, firmes. ¿Sí? Dice, mantengámonos, dice ahí en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, sin echarnos para abajo ni para atrás, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿sí? Y Dios está complacido en las vidas que son así. Dios está complacido en los corazones que deciden buscarle y deciden esperar en Él, ¿no? En Hebreos también nos habla acerca de todas estas personas de fe, héroes de fe. Dice, Dios, dice, por lo cual Dios no se avergüenza, ¿en qué? En llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos. Dios de toda esa multitud de personas, de almas que esperan pacientemente la respuesta de Dios. ¿Sí? Él está complacido en aquellos que esperan pacientemente, ¿no? Entonces, acerquémonos a Él. Amén.